En el capítulo anterior en posesión. Steve Ames, que conducía un camión Ryder amarillo, y Cynthia dependiente de la tienda Z-Stop. Salvaron a Ellie y Ralph Carver de morir a quemarropa de quien se encontrara en la furgoneta roja apuntándolos con una escopeta de doble cañón, metiéndolos rápidamente en la cabina del camión de Steve. Lamentablemente Carrie Ripton y el pastor alemán de los hermanos Reed, Aníbal, no corrieron la misma suerte. El ex policía Colin Trajan salió de su casa e intentó manejar la situación como tenía acostumbrado antes de que lo expulsaran injustamente del cuerpo de policías. Pero sin la autoridad de antes ningún vecino escuchó sus indicaciones. Solo Steve y Cynthia aceptaron entrar con él en la tienda, ya que Collie presentía que no debían permanecer en la calle mucho tiempo. Recorte de la publicación Películas de televisión, dirigida por Stephen H. Sawyer, Bantam Books. Los Vigilantes 1958. Ian Payne, Ty Harn, Karen Steele, Rory Calhoun. Flojo melodrama del oeste sobre unos vigilantes violentos, con algunas escenas sorprendentemente brutales para una película de finales de los 50. Los habitantes de un poblado minero de Colorado son aterrorizados por unos alguaciles, liderados por Calhoun, que primero parecen seres sobrenaturales, pero que resultan ser renegados de la guerra civil. De la pandilla del Capitán Quantrill. Payne es un personaje heroico pero acartonado. Steele saca el máximo provecho de sus escotados vestidos de baile. Director, Billy Rancourt, American International Pictures, 81 minutos. Capítulo 3. 1. Calle Papler, 15 de julio de 1996, 15:58. Momentos después de que Collie, Cynthia y el tipo del pelo largo del camión Ryder entraran en la tienda, una furgoneta tuerce por la esquina sudoeste de Papler y Hyacinth, al otro lado del Z-Stop. Es de color azul metalizado, con cristales polarizados. No lleva ningún adminículo extraño en el techo, pero los lados son abocinados y hundidos, y más que una furgoneta parece una nave exploradora de una película de ciencia ficción. Las ruedas no son estriadas, sino completamente lisas y pulidas como una pizarra recién lavada. En el interior de las ventanillas tintadas, unas luces de colores opacos relampaguean rítmicamente, como los pilotos de un panel de mandos. Los truenos se oyen más cercanos e intensos. La luminosidad del cielo de verano comienza a desvanecerse, amenazadoras nubes negras y púrpuras avanzan desde el oeste. Por fin alcanzan al sol de julio y lo ocultan. La temperatura comienza a bajar de inmediato. La furgoneta azul se mueve con un zumbido casi inaudible. Calle arriba, en lo alto de la cuesta, otra furgoneta, esta vez del amarillo chillón de un plátano de utilería, llega al cruce de las calles Bear y Papler. Se detiene allí, también con un zumbido leve. Suena el primer trueno realmente fuerte, seguido de un luminoso relámpago que se refleja por un instante en el ojo derecho de Aníbal y lo hace brillar como un infiernillo. 2. La mujer de Gary Soderson se acercó a su marido, que aún seguía en medio de la calle. ¿Qué demonios haces?, preguntó. Cualquiera diría que estás en trance. ¿No lo has oído? ¿Sí he oído qué?, repuso ella malhumorada. Estaba en la ducha. ¿Qué iba a oír desde allí? Gary llevaba 9 años casado y sabía que el mal humor era la característica dominante del carácter de Mariel. He oído a los hermanos Reed jugando con el disco de playa y a su maldito perro ladrando. También he oído truenos. ¿Qué más quieres que oiga? ¿El coro de los niños cantores de Viena? Gary señaló calle abajo, primero al perro. Al menos Mariel no volvería a quejarse de Aníbal, y luego al cuerpo tendido en el jardín del número 240. No estoy seguro, pero creo que alguien acaba de disparar al chico que reparte el Shopper. La mujer miró en la dirección del dedo, entrecerrando los ojos, haciéndose sombra con la mano, aunque el sol había desaparecido. Gary tenía la impresión de que la temperatura había bajado al menos 4 grados. Brad Josephson subía la cuesta con esfuerzo, en dirección a ellos. Peter Jackson estaba en la puerta de su casa, mirando calle abajo con curiosidad. Otro tanto hacía Tom Billingsley, el veterinario a quien todos llamaban el viejo Doc.
La familia Carver cruzaba la calle desde la tienda hacia su casa. La niña iba cogida de la mano de su madre y Dave Carver, que a ojos de Gary parecía una langosta hervida, o mejor dicho una langosta hervida cubierta de jabón, empujaba a su hijo en un carrito rojo. El crío iba sentado con las piernas cruzadas y miraba alrededor con la expresión arrogante y desdeñosa de un rajá. En una evaluación de imbecilidad, Gary le habría concedido 9,5 puntos en una escala de 10. Dave, gritó Peter Jackson. ¿Qué pasa? Antes de que Carver pudiera responder, Mariel apoyó una mano en el hombro de Gary con la suficiente fuerza para arrojarle lo que quedaba del martini sobre las deshilachadas zapatillas. Quizá fuera mejor así. Tal vez le hiciera un favor a su hígado y diera por concluida la cuota de alcohol del día. ¿Estás sordo, Gary, o es que eres tonto?, preguntó su ojito derecho. Quizá las dos cosas, dijo Gary, pensando que si algún día se decidía a dejar la bebida para siempre, antes tendría que divorciarse de Mariel. O al menos cortarle las cuerdas vocales. ¿Qué decías? Te he preguntado quién demonios iba a querer cargarse al chico de los periódicos. Puede que alguien que no recibió los cupones de descuento la semana pasada, dijo Gary. Se oyó otro trueno, aún al oeste, pero esta vez más cercano. El relámpago pareció atravesar las nubes como un arpón. 3. Johnny Marinville, que en una ocasión había ganado el Premio Nacional de Literatura por una novela sobre obsesiones sexuales titulada Placer, y que ahora escribía cuentos para niños protagonizados por un gato detective llamado Pat, contemplaba asustado el teléfono de la sala. Allí sucedía algo extraño. No quería volverse paranoico, pero sí, sucedía algo extraño. Quizá, dijo en voz baja. Sí. Quizá, pero el teléfono. Había entrado en la casa, dejado la guitarra en un rincón y marcado el número de emergencias. Tras una pausa curiosamente larga, tan larga que había estado a punto de cortar la comunicación, jaja, iba a intentarlo otra vez, cuando oyó una voz infantil al otro lado de la línea. El sonido de aquella voz, a un tiempo cantarín y ausente, lo había sorprendido y asustado. Ni siquiera había intentado engañarse diciéndose que se trataba de un reflejo condicionado. Bebé chuleta, bebé probeta, había dicho la voz, te he visto morder la teta. Déjate de llantos y de rabietas, o se te escapará la teta. Luego había oído un clic, seguido del tono de la línea muerta. Johnny había vuelto a marcar el número. Una vez más, se produjo una larga pausa y enseguida un sonido que creyó reconocer, alguien que respiraba por la boca. Quizá un niño con un resfriado. Claro que eso no tenía ninguna importancia. Lo que importaba era que las líneas se habían ligado y ahora, en lugar de llamar a la policía. ¿Quién habla?, había preguntado con brusquedad. Pero no obtuvo respuesta. Solo la respiración. ¿Y por qué le había sonado familiar? Era ridículo, ¿verdad? ¿Cómo podía sonarle familiar una respiración a través del teléfono? Era imposible, y sin embargo, quienquiera que sea, deje la línea libre, tengo que llamar a la policía, había dicho Johnny. El sonido de la respiración se interrumpió. Johnny iba a cortar la conexión otra vez, cuando volvió a oír la voz, que esta vez sonaba burlona, estaba seguro. Bebé chuleta, bebé veleta, te he visto meter la pirulina en la rajeta. Déjate de llantos y de rabietas, o tu mamá te obligará a guardarla en la bragueta. Luego sonó una voz sorda y amenazadora. No vuelva a llamar. Tac. Otro clic y la línea quedó muda, aunque esta vez no hubo tono, solo silencio. Johnny golpeó varias veces con el dedo el interruptor para cortar la línea. No ocurrió nada. El silencio continuaba. Un trueno, esta vez más cercano, lo hizo estremecer. Colgó el auricular y entró en la cocina. Notó que la luz se desvanecía deprisa y se recordó que si empezaba a llover debía cerrar las ventanas de la planta alta. Es decir, cuando empezara a llover, pues ya no había duda de que habría tormenta. El supletorio estaba colgado en la pared de la cocina, donde lo único que tenía que hacer en caso de que sonara mientras comía era girar la silla y cogerlo.
No es que recibiera muchas llamadas, solo alguna de su exmujer de tanto en tanto. Los jefes de Nueva York sabían que debían dejar en paz a su máquina de hacer dinero. Descolgó el auricular, escuchó y obtuvo un nuevo silencio. Ni tono de marcar, ni ruidos de interferencias cuando el siguiente relámpago inundó la cocina con una luz azulada, ni un sonido que indicara una avería. Nada. Colgó el auricular y se quedó contemplándolo en la creciente oscuridad de la cocina. Bebé chuleta, bebé veleta, murmuró y de repente tembló de una forma que de no haber estado solo habría parecido teatral, sacudiendo los hombros de delante atrás. Todo por una rima desagradable, que jamás había oído hasta entonces. La rima no tiene importancia, pensó. ¿Pero qué hay de la voz? La has oído antes, ¿verdad? No, dijo en voz alta. Al menos no lo creo. De acuerdo. Pero la respiración. Maldita sea. Uno no reconoce la respiración de la gente. Gritó a la cocina vacía. A menos que tengas un abuelo asmático. Salió de la cocina y se dirigió a la puerta de entrada. De repente sentía una enorme curiosidad por saber qué ocurría en la calle. 4. ¿Qué ha pasado allí? Preguntó Peter Jackson a David cuando los Carver llegaron a la acera este. Inclinó la cabeza hacia David y bajó la voz para que los niños no lo oyeran. ¿Eso es un cadáver? Sí, respondió David también en voz baja. Creo que se llamaba Carrie Ripton. Miró a su esposa buscando confirmación y ella asintió con un gesto. El chico que repartía el Shopper los lunes por la tarde. Un tipo le disparó desde una furgoneta. ¿Alguien ha disparado a Carrie? Era imposible, imposible que alguien que acababa de hablar con él hubiera sido asesinado. Pero Carver asentía con la cabeza. Mierda puta. Injurió Peter. David volvió a asentir. Supongo que eso lo dice todo. Dijo Peter resignado. Deprisa, papi. Exclamó Ralph desde su carrito. David lo miró, le sonrió y volvió a mirar a Peter. Esta vez habló en voz que apenas era un murmullo. Los niños estaban en la tienda, comprando refrescos. No estoy seguro, pero creo que el tipo estuvo a punto de dispararles también a ellos. Entonces apareció el perro de los Reed y el cabrón de la furgoneta le disparó a él. Caray. Dijo Peter. La idea de que alguien hubiera disparado a Aníbal, al genial corredor de discos de playa con su gracioso pañuelo atado a la cabeza, hacía más verosímil el resto de la historia. No sabía por qué, pero era así. Por el amor de Dios. David asintió. Si hubiera más amor a Dios en la tierra estas cosas no sucederían, ¿sabes? Peter pensó en los millones de personas asesinadas en nombre de Dios en la larga historia de la humanidad, luego desechó aquella idea y asintió. No era el mejor momento para enfrascarse en una discusión teológica con su vecino. Quiero llevar a los niños dentro, Dave, murmuró Kirsten. No es conveniente que estén en la calle, ¿de acuerdo? David asintió, comenzó a andar otra vez y tras pasar junto a Peter se detuvo y miró atrás. ¿Dónde está Mary? Trabajando, respondió Peter. Dejó una nota diciendo que quizá pasara por el centro comercial en el camino de regreso. Debería volver en cualquier momento, porque los lunes termina pronto. A las 2. ¿Por qué lo preguntas? Yo en tu lugar me aseguraría de que se metiera en casa de inmediato. Lo más probable es que esos tipos se hayan largado y no vuelvan a aparecer por aquí, pero nunca se sabe, ¿verdad? Y alguien capaz de dispararle al repartidor de periódicos. Dave no quiso terminar su oración. Peter asintió. Se oyó otro trueno y Ellie se apretó contra su madre, pero Ralphie rió. Kirsten cogió el brazo de Dave. Vamos. Y no se te ocurra pararte a hablar con Doc. Señaló con la barbilla a Billingsley, que estaba en la zanja con las manos en los bolsillos, mirando calle abajo. Al forzar la vista, sus ojos arrugados se habían reducido a un par de destellos azules y parecían peces exóticos atrapados en una red. David empujó el carrito otra vez. ¿Qué tal, Ralphie? Preguntó Peter cuando el carro pasó a su lado.
Se fijó en la palabra Buster, escrita con pintura blanca descolorida en un costado del carro. Ralph le sacó la lengua y luego volvió a inflar los mofletes, soplando con tanta fuerza que parecía Dizzy Gillespie, un trompetista. Encantador. Créeme, con eso ligarás muchas chicas cuando seas mayor. Dijo Peter. Maricón. Dijo el malcriado del carrito al tiempo que hacía un gesto obsceno, demasiado maduro para su edad. Ya es suficiente, muchachito, replicó David con tono indulgente sin volverse. Sus nalgas se contraían y relajaban en el diminuto traje de baño. A Peter le recordaron un par de émbolos dentro de un engranaje. ¿Qué ha pasado?, preguntó Tom con voz ronca cuando el carro pasó junto a él. Peter no prestó atención a la respuesta de Carver, que recordando la orden de su esposa siguió andando mientras hablaba, y miró hacia la esquina, pendiente de cualquier indicio del Chevrolet Lumina de su esposa. No vio ningún vehículo en movimiento, solo una furgoneta aparcada frente a la casa de los Abelson, en la calle Bear. Estaba pintada de un amarillo extremadamente chillón. Supuso que parte del brillo se debía a la luz que palidecía a medida que las nubes se acercaban, pero así y todo, mirarlo lastimaba la vista. Pensó que sus propietarios debían de ser jóvenes. Nadie sensato podría querer un cacharro de ese color. Ni siquiera parecía un coche, sino un vehículo escapado de Star Trek o de... De repente le asaltó una idea, y no precisamente agradable. Dave. Llamó Peter. Carver se giró. Su barriga bronceada colgaba sobre la parte delantera del bañador y las escamas del jabón con que había lavado el coche comenzaban a secarse sobre ella. ¿Qué clase de coche conducía el tipo que disparó a Carrie?, preguntó Peter. Una furgoneta roja, respondió Dave. Sí, afirmó Ralphie. Roja como flecha rastreadora. Peter no le prestó atención. Solo pensaba en la palabra furgoneta y su propio estómago se había tensado como algo pegado a una manivela. La furgoneta más roja que verás en tu vida, añadió Kirsten. Yo también la vi. Estaba mirando por la ventana cuando pasó delante de casa. ¿Quieres darte prisa, David? Claro, dijo este y volvió a empujar el carrito. Cuando David se giró, Peter, un poco más tranquilo, le sacó la lengua a Ralphie que todavía lo miraba. Ralphie pareció cómicamente sorprendido. El viejo Doc caminó hacia Peter, todavía con las manos en los bolsillos. Se oyó otro trueno. Todos miraron hacia arriba y vieron que las nubes se extendían sobre la porción de cielo que cubría la calle Paper. Los relámpagos descendían como orcas sobre la ciudad de Columbus. Caerá una buena, vaticinó el veterinario, que tenía el pelo ralo, blanco y fino como el de un bebé. Espero que retiren el cuerpo del muchacho antes de que empiece a llover. Hizo una pausa, sacó una mano del bolsillo, y se la pasó lentamente por la frente, como para aliviar un incipiente dolor de cabeza. ¡Qué barbaridad! Era un buen chico. Jugaba al béisbol. Lo sé. Peter recordó cómo había reído Carrie cuando él había sugerido que el año próximo dejaría de ser suplente, y sintió un súbito retortijón en el estómago, el órgano más sensible a las emociones humanas. No el corazón como siempre han afirmado los poetas. De repente vio todo con absoluta claridad. Carrie Ripton no jugaría de shortstop con los halcones de Wentworth el año próximo. Carrie Ripton no entraría por la puerta trasera de su casa ni preguntaría qué había para cenar. Carrie Ripton se había marchado al reino de nunca jamás, dejando atrás solo su sombra. Ya era uno de los niños perdidos. Se oyó otro trueno, tan poderoso y cercano que Peter se estremeció. Tengo un plástico grande en el garaje, le dijo a Tom. Del tamaño de una funda para el coche. ¿Vendrá conmigo y me ayudará a cubrir el cadáver con él? Puede que al oficial Entragian no le guste la idea, dijo el viejo. A la mierda con el oficial Entragian, es tan poli como yo. Lo echaron el año pasado por soborno. Dijo Peter. Pero cuando venga la policía, argumentaba Tom. Eso tampoco me preocupa, insistió Peter. No lloraba, pero su voz sonaba ronca y ahogada.
Era un buen chico, un chico encantador, y un maldito camello lo ha arrojado de la bici como si fuera un indio montado en un pony en una película de John Ford. Está a punto de llover y se va a empapar. Me gustaría decirle a su madre que hice todo lo que pude por él. ¿Va a ayudarme o no? Está bien, si lo pone así. Vamos, profe, hagámoslo de una vez. Dijo Tom y le dio una palmada en el hombro. Buen tipo. Dijo Peter. 5. Kim Geller durmió durante toda la tragedia. Seguía dormida sobre la colcha de la cama cuando Susie y Debbie Ross, la pelirroja que tanto había impresionado a Carrie, entraron en su habitación y la despertaron sacudiéndola. Se sentó en la cama, aturdida como si tuviera resaca. Dormir la siesta en días calurosos como aquel casi siempre es un error, pero a veces uno no puede evitarlo. Intentando entender lo que le decían las niñas y perdiendo el hilo casi de inmediato. Al parecer, decían que alguien había muerto a tiros en la calle Poplar, y eso, naturalmente, era increíble. Sin embargo, cuando se asomaron a la calle, supo que realmente había ocurrido algo. Los mellizos Reed y su madre Cammy estaban en la puerta de su casa. El borracho y la puta, conocidos como los Otherson en círculos más amables, estaban en medio de la calle, casi en la esquina, aunque ahora Mariel tiraba de Gary en dirección a su casa y él parecía obedecerle. Más allá, en la acera, estaban los Josephson, y al otro lado de la calle vio a Peter Jackson y al viejo Billingsley salir del garaje de Jackson llevando un enorme plástico azul. Comenzaba a levantarse viento y el plástico se abombaba y se ondulaba con el aire. Prácticamente todo el mundo estaba en la calle. Al menos todos los vecinos que estaban en casa. Pero era imposible ver qué era lo que miraban boquiabiertos calle abajo, pues el lateral de la casa bloqueaba la vista. Kimberly Geller se volvió hacia las niñas, esforzándose por disipar las telarañas de su mente. Las jovencitas daban pequeños saltitos, cargando el peso del cuerpo alternativamente en una y otra pierna, como si tuvieran ganas de ir al lavabo. Notó que Debbie abría y cerraba las manos. Ambas estaban pálidas y excitadas, una combinación que a Kim no le gustaba en absoluto. Pero la idea de que alguien había sido asesinado. Tenían que estar equivocadas, ¿verdad? Ahora cuéntenme qué ha pasado, dijo. Y nada de embustes. Ya te lo hemos dicho. Alguien ha matado a Carrie Ripton. Gritó Susie con impaciencia, como si su madre fuera la mujer más estúpida del mundo, lo que en ese momento coincidía con la impresión de Kim sobre sí misma. Vamos, mamá. La policía está por llegar. Quiero verlo otra vez antes de que cubran el cuerpo. Gritó Debbie de repente. Se giró y corrió escaleras abajo. Susie vaciló un momento, dubitativa, como si estuviera a punto de vomitar, pero por fin se volvió también y siguió a su amiga. Vamos, mamá. Gritó por encima del hombro. Un instante después, la reina de las rosas del baile de graduación bajaba las escaleras atropelladamente, con la gracia de un búfalo, haciendo vibrar las ventanas y temblar la lámpara que colgaba del techo. Kim rodeó la cama despacio y se puso las sandalias sintiéndose torpe, apática y aturdida. 6. ¿Y corriste todo el camino hasta allí? Preguntó Belinda Josephson por tercera vez. Al parecer, esa era la parte de la historia más inverosímil para ella. ¿Con lo gordo que estás? Y mierda. No estoy gordo, dijo Brad. Solo soy de constitución grande. Cariño, eso es lo que dirá el certificado de defunción si vuelves a echar otra carrera como esta, dijo Belinda. La víctima murió de constitución grande en grado terminal. Las palabras eran regañonas, pero el tono no. Mientras hablaba se secaba el sudor frío de la nuca. Brad señaló calle abajo. Mira, Peter Jackson y el viejo Doc. ¿Qué hacen? Creo que van a cubrir el cuerpo del chico, dijo y comenzó a andar hacia allí. Belinda lo detuvo. No, de eso nada, monada. De ninguna manera. Basta de excursiones por hoy. Brad la miró con cara de, ninguna mujer me dice lo que tengo que hacer, un gesto relativamente convincente para un negro criado en Boston, cuya única idea sobre la vida en un gueto procedía de la tele,
pero no discutió. Puede que lo hubiera hecho si John y Marineville no hubiera salido a su encuentro en aquel preciso momento. Sonó otro trueno. Ya soplaba una brisa persistente y Belinda sintió frío, un frío que anunciaba agua. El cielo estaba cubierto de nubarrones negros, feos pero no aterradores. Lo que era aterrador, al menos hasta cierto punto, era el cielo amarillo al sudoeste. Rogó a Dios que no se desatara un tornado antes de la noche, eso solo añadiría la guinda a uno de los peores días de su historia reciente. Supuso que en cuanto empezara a llover la gente se metería en casa, pero en aquel momento el barrio entero estaba en la calle, mirando con fascinación cuesta abajo hacia la casa de Entragian. En ese momento Kim Geller salió del número 243, echó un vistazo alrededor y fue al encuentro de Cami Reed, su vecina más próxima, que estaba en el zaguán de su casa. Los mellizos Reed, que en la humilde opinión de Belinda Josephson eran la encarnación de las fantasías de cualquier ama de casa, estaban en el jardín con Susie Geller y una pelirroja desconocida para Belinda. Davy Reed estaba de rodillas y al parecer se limpiaba los pies con la camisa, ¿a saber por qué? Claro que sabes por qué, se dijo. Allí hay un cadáver, y Davy Reed ha vomitado al verlo. El pobrecillo vomitó y se ensució los pies. Había vecinos frente a todas las casas, gente de todas las casas, excepto en la vieja casa de los Hubert, que estaba vacía, en la del ex policía, y en el 247. La tercera casa de aquel lado de la acera. La de los Wheeler. Aquella sí era una familia con mala suerte. No había señales de Audrey ni del pobre huérfano que estaba educando. Si es que alguien podía educar a un chico como Seth, pensó Belinda, una tarea imposible. Le había parecido ver a Audrey al mediodía, conectando el regador automático con aire ausente. Belinda reflexionó un momento y llegó a la conclusión de que no se equivocaba con respecto a la hora. Recordó que había pensado que Audrey se estaba abandonando, tanto la camiseta como los pantalones cortos azules que llevaba parecían mugrientos. Y nunca entendería por qué había teñido su bonito pelo castaño de aquel horrible tono púrpura. Si pretendía parecer más joven, no lo había conseguido. También estaba sucio, con un aspecto grasiento y apelmazado. En su adolescencia, Belinda había deseado ser blanca en más de una ocasión, las chicas blancas parecían pasárselo mejor, divertirse más, pero ahora que se acercaba a los 50 y a la menopausia, se alegraba de ser negra. Las blancas necesitaban arreglarse mucho más a medida que envejecían. Quizá estuvieran hechas de una materia más perecedera. Intenté llamar a la policía, dijo John y Marineville. Bajó a la calzada, como si fuera a cruzar hacia casa de los Josephson, pero se detuvo. Mi teléfono, se interrumpió, como si no supiera qué decir. A Belinda le pareció muy raro. Habría jurado que era de la clase de hombres que permanecen activos incluso en su lecho de muerte. Dios tendría que bajar a buscarlo y arrastrarlo a través de la puerta de los cielos para encerrarlo. ¿Qué pasa con tu teléfono?, preguntó Brad. Johnny tardó en hablar, como si pensara en varias respuestas posibles, y por fin se decidió por la más breve. No funciona. ¿Quieres probar el tuyo? Podría hacerlo, dijo Brad, pero supongo que Entragian ya debe de haber llamado desde la tienda. Se ha hecho cargo de la situación. ¿De veras?, dijo Marineville con aire pensativo y miró cuesta abajo. ¿Lo dices en serio? Si vio a los dos hombres llevando el plástico abombado por el viento y comprendió lo que hacían, no lo mencionó. Parecía abstraído en sus pensamientos. Belinda notó un movimiento. Miró hacia la calle Bear y vio un Lumina acercándose al cruce. Era el coche de Mary Jackson. Pasó junto a la furgoneta amarilla aparcada en la esquina y redujo la marcha. Bravo, vuelves antes de que se desate la tormenta, pensó Belinda. Aunque no eran amigas íntimas, Mary Jackson le caía tan bien como al resto de los vecinos. Era graciosa y tenía una actitud directa y sincera, aunque en los últimos tiempos parecía preocupada. Sin embargo, la preocupación no había hecho mella en su aspecto como en el caso de Audrey Wheeler. Al contrario, en los últimos tiempos Mary había florecido como un macizo seco después de un chaparrón. 7.
El teléfono público estaba junto al mostrador de los periódicos, donde solo quedaba un ejemplar del USA Today y un par de números atrasados del Shopper. Eran de la semana pasada. Colin Trajan recordó que el encargado de traer la nueva edición estaba muerto en su jardín y se estremeció. Para colmo, aquel maldito teléfono de monedas de la tienda. Colgó el auricular con brusquedad y volvió al mostrador limpiándose los últimos restos de espuma de afeitar con la toalla. La chica del pelo de 2 colores y el hippie veterano del camión Ryder lo miraban, aumentando su incomodidad por no llevar camisa. Nunca se había sentido tan consciente de su condición de policía expulsado. El maldito teléfono no funciona, dijo a la chica y notó que ésta llevaba una tarjeta con su nombre en la bata. ¿No tienen un cartel de no funciona, Cynthia? Sí, pero hasta la 1 funcionaba perfectamente, respondió la chica. El repartidor de pan llamó a su novia. Puso los ojos en blanco y añadió algo que, dadas las circunstancias, a Collie le pareció casi surrealista. ¿Se ha tragado la moneda? Lo había hecho, pero eso era lo de menos en un momento como aquel. Miró a través de la puerta de cristal y vio a Peter Jackson y al viejo veterinario acercándose a su jardín con un plástico azul. Era evidente que se proponían tapar el cadáver. Collie se dirigió a la puerta, dispuesto a decirles que se apartaran de allí, que no debían tocar nada en la escena del crimen, y entonces sonó otro trueno, el más fuerte hasta el momento, tanto que Cynthia gritó asustada. A la mierda, pensó. Que hagan lo que les dé la gana. De todos modos, está a punto de llover. Sí, sería lo mejor. La lluvia se anticiparía a la policía, Collie ni siquiera oía sirenas, y haría imposible el trabajo de los forenses. Así que mejor taparlo. Sin embargo, tenía la desagradable sensación de que los acontecimientos escapaban a su control. Pero incluso eso era un espejismo, puesto que en ningún momento había tenido control alguno sobre la situación. Era solo un vecino más de la calle Papler, lo que hasta cierto punto tenía sus ventajas. Si la cagaba, nadie podría recriminarle nada, ¿verdad? Abrió la puerta, salió fuera y ahuecó las manos alrededor de la boca para hacerse oír por encima del zumbido del viento. Peter. Señor Jackson. Jackson lo miró con seriedad, esperando que le dijera que abandonaran la empresa. No toquen el cuerpo. Limítense a cubrirlo con el plástico como si fuera una manta. ¿De acuerdo? Sí. Gritó Peter. El veterinario asintió con la cabeza. Tengo unos cuantos bloques de cemento en el garaje, apilados contra la pared del fondo. Gritó Collie. La puerta está abierta. Cójanlos para sostener el plástico, así no se volará. Los 2 hombres asintieron y Collie se sintió un poco mejor. Podemos extenderlo para cubrir también la bicicleta. Gritó Jackson. ¿Lo hacemos? Sí. Respondió. Luego tuvo otra idea. En el garaje también hay un trozo de plástico. Si no les importa cargar más ladrillos, pueden usarlo para cubrir al perro. Jackson hizo un círculo con el pulgar y el índice, en señal de asentimiento, y él y su acompañante se dirigieron al garaje, dejando atrás el plástico. Collie esperaba que alcanzaran a extenderlo y sostenerlo con los ladrillos antes de que el viento soplara con suficiente fuerza para hacerlo volar. Volvió al interior de la tienda, dispuesto a preguntar a Cynthia si había otro teléfono, tenía que haberlo, por supuesto, y vio que la dependienta ya lo había puesto encima del mostrador. Buena chica, pensó. Gracias. Dijo Collie descolgando el auricular, oyó el tono y marcó 4 números. Entonces se detuvo, sacudió la cabeza y rió. ¿Qué pasa? Preguntó el hippie. Nada, respondió. Si le decía a aquel tipo que acababa de marcar los 4 primeros números de su antigua división, como un caballo que vuelve a su vieja cuadra, no lo entendería. Apretó el interruptor y marcó el número de emergencias. Oyó un tono de llamada como si hubiera llamado a una casa particular. Collie hizo una mueca. A menos que las cosas hubieran cambiado desde la época en que atender llamadas de emergencia formaba parte de su trabajo, cuando uno marcaba el número de la policía oía un pi agudo e ininterrumpido. Bueno, lo habrán cambiado, pensó. Lo han hecho más agradable para el usuario.
Después de otro timbrazo, alguien atendió. Pero en lugar de la voz grabada que indicaba qué tecla había que apretar según la clase de emergencia, oyó una respiración suave, húmeda, entrecortada. ¿Qué demonios? Diga, dijo Collie. ¿Papel o tijera? Respondió una voz infantil y fantasmal. Tan fantasmal que Collie sintió escalofríos. Huéleme la cojonera. Si no lo haces, me da igual, tendrás que olerme el pañal. ¿Quién habla? Preguntó Collie. No vuelva a llamar, amigo, dijo la voz. Tac. El ruido que hizo al colgar el auricular fue ensordecedor, tanto que la dependienta también lo oyó y gritó. Pero no había sido el teléfono sino un trueno. La chica había gritado por un trueno. Pero el tipo del pelo largo corría hacia la puerta como si le hubieran puesto un petardo en el culo, la comunicación se había cortado, igual que había sucedido antes con el teléfono público, y cuando el ruido se repitió, supo de qué se trataba, no eran truenos, sino tiros. Collie también corrió hacia la puerta. 8. Mary Jackson no había dejado la firma de contabilidad donde trabajaba a las 2 de la tarde, sino a las 11 de la mañana. Pero en lugar de ir al centro comercial se había dirigido al Hotel Columbus. Allí se había encontrado con un hombre llamado Jean Martin, y durante las 3 horas siguientes le había hecho todo lo que una mujer puede hacer a un hombre, excepto cortarle las uñas. Aunque si él se lo hubiera pedido lo habría complacido. Ahora estaba a punto de llegar a casa y, a juzgar por la imagen que reflejaba el espejo retrovisor, tenía un aspecto bastante normal. Sin embargo, tendría que meterse en la ducha enseguida, antes de que Peter tuviera ocasión de mirarla con detenimiento. Se recordó que tendría que coger unos calzones del primer cajón de la cómoda y arrojarlos en el cesto de la ropa sucia junto con la blusa y la falda. Los que llevaba por la mañana, o lo que quedaba de ellos, estaban debajo de la cama de la habitación 203 del hotel. Jean Martin, un auténtico lobo vestido de ejecutivo, los había destrozado al quitárselos. «Oh, feroz animal», gimió la dulce doncella. ¿Qué estaba haciendo? O mejor aún, ¿qué iba a hacer? Había amado a Peter durante los 9 años que llevaban casados, incluso más después del aborto, si es que eso era posible, y todavía le amaba. Pero a pesar de todo quería volver a ver a Jean y hacer cosas con él, cosas que nunca había soñado hacer con su marido. Se debatía entre la culpa y la lujuria, la culpa congelaba la mitad de su mente, la lujuria freía la otra mitad, y entre una cosa y otra, en una zona intermedia y cada vez más pequeña de su conciencia. Seguía siendo la mujer afable y racional de siempre. Tenía una relación adúltera con un tipo tan casado como ella, volvía a casa, a encontrarse con un buen hombre que no sospechaba nada, estaba segura de que era así, rogaba que fuera así, por supuesto que era así. ¿Cómo iba a saberlo Peter? No llevaba ropa interior debajo de la falda, aún estaba dolorida por la intensidad de sus relaciones, no sabía cómo había empezado aquella historia ni cómo podía desear que continuara algo tan absurdo, tan sórdido. El maldito Jean Martin ni siquiera tenía cerebro, claro que no era su cerebro lo que le interesaba de él, su cerebro le importaba un pimiento, ¿y qué iba a hacer? No tenía la menor idea. Solo sabía una cosa con seguridad, y era cómo se sentían los drogadictos, no volvería a hablar mal de ellos en su vida. ¿Acaso basta con decir no? Menuda tontería. Conducía dándole vueltas en la cabeza a este caos de pensamientos y las calles de las afueras pasaban ante sus ojos como paisajes de un sueño. Solo deseaba que Peter no estuviera en casa cuando llegara allí, que hubiera ido a comprar helados, o mejor a Santa Fe a visitar a su madre durante unas semanas, dándole tiempo para recuperarse de aquella horrible fiebre. No notó que oscurecía en plena tarde, ni que muchos de los coches que circulaban por la 290 tenían las luces encendidas, no oyó los truenos ni vio los relámpagos. Tampoco se fijó en el camión amarillo aparcado en el cruce de Bear y Papler al pasar por su lado. Lo que la despertó de su sueño fue ver a Brad y Belinda Josephson enfrente de su casa. John y Marinville estaba con ellos. Más allá había más gente, David Carver en el camino particular de su casa, vestido con un bañador tan ceñido que resultaba obsceno, con las manos en jarras sobre las caderas rollizas, los mellizos Reed, Cami, su madre.
Susie Geller y una amiga en su jardín y Kim Geller detrás de ellas. La asaltó una idea descabellada, lo sabían. Todos lo sabían. La estaban esperando para ayudar a Peter a colgarla de un manzano o para apedrearla como los aldeanos que habían perseguido a una mujer adúltera en aquel cuento de Shirley Jackson que había leído en el instituto. No seas estúpida, dijo la parte de ella que seguía siendo ella. Últimamente, esa parte se había reducido de forma pavorosa, pero seguía allí. No tiene nada que ver contigo, Mary, no importa en qué líos te metas, el mundo no gira alrededor de ti, así que ¿por qué no te tranquilizas? Seguramente, no estarías tan paranoica si no fueras por ahí sin... Mierda. ¿No era Peter el tío que estaba al final de la calle? Vaciló, pero creía que sí. Peter y el viejo Doc, el vecino de al lado. Daba la impresión de que estaban cubriendo algo en el jardín de la casa situada frente a la tienda. Esta vez sonó un trueno lo bastante fuerte para hacerla estremecer y contener el aliento. Las primeras gotas de lluvia cayeron sobre el parabrisas, sonando como perdigones. Cayó en la cuenta de que llevaba, bueno, no sabía cuánto tiempo, pero bastante, sentada dentro del coche parado con el motor en marcha. Los Josephson y John y Marinville creerían que había perdido el juicio. Pero era cierto que el mundo no giraba alrededor de ella, y al torcer por la esquina vio que nadie le prestaba atención. Belinda le había dirigido una mirada fugaz, y ahora tanto ella como los demás miraban otra vez calle abajo, a lo que fuera que estaban haciendo su marido y el viejo Billingsley. A lo que fuera que estuvieran cubriendo. Nuevas gotas de lluvia, esta vez más gruesas, comenzaron a caer sobre el cristal, de modo que pulsó el botón de limpiaparabrisas para ver qué ocurría. Sin saber que la furgoneta amarilla con aspecto de nave espacial la había seguido por la calle Papler hasta situarse justo detrás de ella.